Se sienta y viene el primer orador del equipo negativo. ¿Y qué anotamos en su columna? Las dos cosas que este orador tiene que hacer. Por un lado, refutar los argumentos del equipo afirmativo. Y por otro lado, probablemente presenta argumentos nuevos y los vamos a anotar acá abajo. Entonces, fíjense, a la derecha del argumento afirmativo número 1 de su presentación, anotamos su refutación. Lo que este orador dijo sobre este argumento. Lo mismo con el segundo argumento afirmativo y lo mismo con el tercer argumento afirmativo. Y además, supongamos que el equipo negativo presenta dos argumentos nuevos. Vamos a llamarlo argumento negativo número 1 y argumento negativo número 2. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el discurso del primer afirmativo, el discurso del primer negativo y la respuesta que el negativo dio a los argumentos del afirmativo. Y a partir de ahora todo es medio obvio lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Viene el afirmativo. Registramos las refutaciones presentadas por este orador. Entonces, este orador afirmativo va a querer defender este argumento que acaba de ser atacado. Su compañero lo presentó, su contrincante lo refutó y este lo defiende, por eso dice defensa. Lo defiende ante el ataque que le hizo el equipo contrario. Y eso pasa con los tres primeros argumentos. El segundo argumento lo mismo. Su compañero lo había presentado, alguien lo había refutado y él lo defiende. Y lo mismo con el tercer argumento. Por otro lado, el equipo contrario acaba de presentar argumentos nuevos, este y este. Y lo que va a hacer este orador es refutarlo. Tomamos nota de la refutación de este argumento y la refutación de este argumento. Hasta ahora no hay ningún misterio, ¿no? Es bastante fácil. Sí. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque después vamos a tomar nota a la refutación de los argumentos que son del afirmativo por parte del negativo y a la defensa. Y después lo mismo y lo mismo. Fíjense qué pasa con esta hoja. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con cada argumento? Cada fila corresponde a un argumento. Entonces yo te puedo preguntar, bueno, decime qué pasó con el segundo argumento afirmativo a lo largo del debate. Vos te parás, mirás así constante y me decís, bueno, cuando lo presentaron dijeron esto, lo refutaban así, lo defendieron así, lo volvieron a refutar, lo volvieron a defender, lo volvieron a refutar. Y vos podés hacer un seguimiento a lo largo de todo el debate de lo que pasó con ese argumento. Desde que empezó el debate hasta que terminó. ¿Qué pasó con el primer argumento negativo? Lo mismo. Te parás, mirás desde el principio y haces un recorrido. ¿Qué dijo el que lo presentó? ¿Cómo lo refutaron? ¿Cómo lo defendieron? ¿Cómo lo refutaron? ¿Cómo lo defendieron? Por otro lado, yo te podría decir, bueno, pero mejor decime qué dijo el primer orador del equipo negativo. Bueno, dijo todo eso en relación con los argumentos que están en juego. ¿Y qué dijo el último orador afirmativo? Todo esto. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso, por las dudas. Vamos más rápido. Creamos una tabla con una columna para cada discurso. Normalmente usamos hojas blancas grandes. Vamos a tener para practicar y va a haber durante el torneo para que tengan. Entonces, hacemos una columna para cada discurso, tomamos nota de los argumentos del equipo afirmativo, tomamos nota de la refutación de esos argumentos, de los argumentos nuevos que presenta el equipo negativo, y después de las refutaciones, de las defensas, de las refutaciones, de las defensas, de las refutaciones, de las defensas, de las refutaciones, de las defensas. ¿Hay alguna pregunta? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa a partir de acá con el debate? ¿Eso le vas a preguntar? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que como, o sea, ¿quién refuta esos dos argumentos? Porque ahí solo se dijo tomar nota de esos dos argumentos, pero yo no escuché que los afirmativos refutaran los dos últimos argumentos que escuchó el negativo. Sí, acá está la el primer orador negativo presenta dos argumentos nuevos. El segundo orador afirmativo lo refuta. Mi pregunta no era tanto esa, sí. Los argumentos que da la refutación N, o sea, desde que dice así sucesivamente, Sí. ¿los argumentos pueden cambiar o puede basarse solamente en las refutaciones que ya se han hecho? Hacia eso iba. ¿Qué pasa con este formato? A partir del segundo discurso no se pueden presentar argumentos nuevos. Por eso no podemos hacer que la hoja sea más agregar filas. Acuérdense, ¿qué argumentos se van a debatir en el formato? En el debate Karl Popper. Los que presente el equipo afirmativo en el primer discurso,
y los que presente el equipo negativo en su primer discurso. A partir de ahí no puede haber argumentos nuevos, independientes de eso. Solamente hay refutaciones, argumentos que ya están en juego, defensas a refutaciones y así. Si a este orador se le ocurre un argumento independiente de lo que está siendo discutido y lo quiere presentar, no lo puede presentar. Si lo presenta, pierde el tiempo. Los jueces deberían desestimarlo y no darle importancia. Sí. Si al defender mi argumento sale otro argumento de ese, ¿se toma válido o no? Sí, tanto las refutaciones como las defensas son argumentos en sí mismos. ¿Qué es un argumento? Es una construcción en la que intentamos persuadir a alguien de algo, dando razones y explicando por qué. Esta persona probablemente quiere explicar por qué hay que estar a favor de determinada resolución, de determinada moción. Pero en este caso lo que quieren hacer es mostrar por qué este argumento tiene un problema. Bueno, la refutación es un argumento en sí mismo. Esos argumentos que son para refutar, para defender, están bien, están permitidos y hay que presentarlos. Lo que no se puede presentar argumentos que no se refieren a cosas que ya están en juego. Pero sobre los argumentos que están en juego se puede agregar información, se puede agregar pruebas, se puede agregar refutaciones, defensas, etc. ¿Cómo lo ven? Bien. Bien, claro que bien. Bueno. Y vamos a ver algunos consejos más. Algunos comentarios más. Un comentario es dónde anotar las definiciones y dónde anotar lo que sucede en los interrogatorios. Porque en ese cuadro no entra en ningún lado. ¿Qué piensan cuando piensan en definiciones? ¿Tienen una idea de qué estamos hablando? De la interpretación de la moción que hace el primer orador del afirmativo, ¿no? Normalmente dice, bueno, vamos a entender por aborto tal cosa, vamos a entender por legalizar tal cosa, y así. Entonces, de la moción que no sabíamos bien qué significaba, hace una reducción y nos dice, bueno, vamos a hablar de esto en particular. Esas definiciones son algo que en principio en el cuadro que acabamos de ver no está en ningún lado. Y tampoco lo que pasa en los interrogatorios. Mi sugerencia es que anotemos todo eso en una hoja aparte, que lo anotemos en otro lugar. Que tengamos nuestra hoja de toma de nota principal y tengamos una hoja complementaria para anotar ideas que no entran en todo lo que tenemos y todo lo que estamos anotando. Y otros consejos. Uno que es bastante obvio, que es el de usar abreviaturas o símbolos que representen que algo aumenta, que algo baja, que algo es diferente. Estos símbolos normalmente cuando tomamos apuntes en la escuela, por ejemplo, los usamos o en la universidad, porque no queremos perder tanto tiempo escribiendo, o porque no queremos escribir tanto, porque nos permite escribir más rápido. Y otra cosa que se puede hacer es inventar símbolos propios. Por ejemplo, hay gente que cuando un argumento no tiene pruebas, le hace una P y la tacha, o hace una P y un signo de admiración, para acordarse que el problema de ese argumento es que ahí no hay pruebas. Hay otros que, por ejemplo, inventan un símbolo para mostrar que no es importante. Entonces, al argumento, cuando lo anotan en el cuadrito, le ponen como un sellito que dice esto no es importante. Entonces, cuando tienen que pasar a hacer la refutación, ya saben que el problema de ese argumento era que no era importante y lo que tienen que explicar es por qué. Entonces, agregar algunos símbolos les puede servir. Otra gente usa diferentes colores. Hay gente que toma nota con lapiceras de diferentes colores, por ejemplo, para anotar lo que el orador dijo con un color y lo que nosotros creemos de lo que dijo con otro color, y que no se confunda. Por ejemplo, cuando yo tengo que ser juez de un debate, normalmente uso una lapicera y un lápiz negro. Con la lapicera escribo lo que los participantes están diciendo, y con el lápiz negro escribo lo que yo evalúo de lo que están diciendo. Y eso me permite al mismo tiempo discriminar entre lo que la gente dijo y lo que yo pienso sobre lo que la gente dijo. Otro consejo es insistir y no desanimarse. Tomar notas puede ser un poco difícil, pero mi impresión es que si tomamos nota de manera prolija, los debates son mejores. Y aparte que nos va mejor cuando debatimos. Y por último, adaptar el método. Este es un método muy general y muy popular. Van a ver que es conocido por muchísima gente que hace debate hace mucho tiempo y es usado por muchísima gente. Pero hay gente que después de practicarlo le hace cambios, lo adapta para que le sirva más, porque por alguna razón le sirve más adaptarlo. Entonces adelante. Mi propuesta sería practiquemos con este y cuando vayamos viendo cómo adaptarlo para que nos sirva más, lo adaptamos para que nos sirva más. Bueno, ¿qué preguntas tienen o comentarios sobre todo esto?
Estamos por pasar a la primera práctica, pero hay que ver si nos traje un papel para ver si es una cosa. Creo que sí. No.